Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Ya le dije a los hermanos que la próxima ocasión que venga, que tengan un pizarrón de padera a padera, hermanos, y un borrador. No, pero agradezco, ¿verdad?, lo que se tiene que ofrecer en esta ocasión para poder dar esta clase de los ancianos. Me dirijo primeramente a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros durante este tiempo. Les ruego pues que si acaso quiere venir a acompañarnos, vamos a estar aquí un poco de tiempo. Todavía tiene tiempo para venir y estar con nosotros aquí en este local. Si acaso su intención o su salud no le permite estar con nosotros, queremos decirle que pues ahí en la pantalla de su televisor tiene toda la información necesaria para que usted se ponga en contacto con nosotros y así pues si al caso tiene alguna pregunta o comentario, lo puede dejar escrito ahí en lo que tiene disponible. Para todos nosotros quienes estamos aquí, hermanos, en esta mañana, gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder estar presentes en este taller de ancianos. Los hermanos me han invitado para que venga y les dé un taller sobre los ancianos. Claro que no vamos a cubrir todo lo que la Biblia nos enseña concerniente a lo que usted y yo debemos de estudiar concerniente a los ancianos. Sin embargo, esto será lo básico que usted puede por sí mismo indagar en las Escrituras, escudriñarlas, y puede usted entonces ver lo que ella les enseña. Para todos ustedes, hermanos, quienes están contemplando la idea de querer ser ancianos de esta congregación, o si acaso están contemplando la idea de querer ser ancianos en su propia congregación, pues le invitamos, ¿verdad?, para que ponga atención lo que la Biblia nos enseña y para que así usted pueda hacer todo lo posible para llegar a esa postura en la vida suya. Es una obra noble que pues todos nosotros los varones, ¿verdad?, debemos de desear. Y no todos los varones deseamos llegar a este punto en la vida nuestra como miembros de la Iglesia de Cristo. Y simplemente, ¿verdad?, porque se nos ha sembrado confusión en nuestra mente de que en ocasiones pues nosotros no podemos servir como ancianos por X razones. Sin embargo, déjeme decirle lo que dije ayer. Todas las cualificaciones, los requisitos que la palabra del Señor nos enseña para llegar a ser un anciano, es lo que la Biblia nos enseña para poder ser cristiano. Y si acaso yo cumplo todo lo que la Biblia nos enseña para poder llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo Jesús, un cristiano, entonces usted está listo, preparado. Claro, ¿verdad?, que hay mucho que estudiar y mucho que prepararnos para llegar al punto de poder llegar a ayudar a la congregación. Pero eso viene con tiempo, ¿ok? Con tiempo. Para todos ustedes quienes no estuvieron con nosotros el día de ayer, le damos gracias por su presencia hoy en esta ocasión. Y quiero empezar primeramente con un resumen de lo que vimos el día de ayer. El tema nuestro era el que anhela obispado. Y tuvimos viendo varios puntos, 2 puntos concerniente a ese punto mayor, ¿verdad?, el que anhela ser cristiano. Primeramente estuvimos viendo que la palabra del Señor nos enseña que para todo varón que anhela ser obispo, primeramente tiene que entender
lo que la Biblia nos enseña concerniente a esta obra. Y primeramente miramos nosotros, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña que el obispado no es algo que se vino a pensar en una mente de un ser humano, sino que es algo que se vino a declarar desde la eternidad. Esto lo podemos ver bien nosotros cuando miramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, en donde allí está la deidad comunicándose uno con el otro. Pero en ese contexto miramos nosotros que se está comunicando concerniente a quién debería de venir para poder derramar su sangre para el perdón de los pecados del ser humano. Ya desde la eternidad Dios ya entendía que el ser humano iba a entrar en pecado. Y por lo tanto miramos nosotros que se refiere al Verbo, a Jesucristo. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 15, versículo 18, otro contexto de la palabra del Señor, miramos nosotros que allí hubo una reunión porque los judaizantes habían sembrado confusión en la mente de los gentiles y algunos judíos concerniente a quién podía ser miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Cuando Bernabé y el apóstol Pablo llegan a la ciudad de Antioquía con las nuevas de que pues los gentiles habían aceptado el evangelio y ahora eran parte del cuerpo de Cristo Jesús, y algunos judaizantes judíos habían llegado a Antioquía diciendo que el gentil no era parte de la iglesia, que era necesario que ellos se sometiesen a la circuncisión y a la obediencia de la ley mosaica. Tanto que causó confusión. Y por lo tanto miramos nosotros que los dirigentes de la iglesia de Antioquía enviaron a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para poder arreglar este asunto. Y menciono todo esto para que miremos que era cuestión de la iglesia. Y cuando Pablo y Bernabé presentan sus argumentos, cuando Jacob presenta sus argumentos, cuando Pedro presenta sus argumentos, miramos nosotros que se cita Amós capítulo 3 y Amós capítulo 9, en donde ahí claramente viene a declarar el profeta Amós que los gentiles iban a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, es decir, la iglesia. Y es dentro de ese contexto que miramos Hechos capítulo 15, versículo 18, dando a entender que desde la antigüedad, y este es el punto que quiero aclarar, desde la eternidad, este concepto ya se había formulado en la mente de Dios. Y cuando uso la palabra Dios me refiero a la deidad, como la usa el Antiguo Testamento Elohim, pero también en el Nuevo Testamento traducida en la Septuaginta, Theos, que quiere decir la deidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Este concepto ya está en la mente de Dios. Por lo tanto, miramos nosotros que es un concepto bíblico que viene desde la eternidad, la formación de un liderazgo, de unos dirigentes dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y si usted y yo anhelamos ser ancianos de una congregación, tenemos que entender esto, que esto viene desde la mente de Dios. Es algo serio, es algo sublime, algo noble que debemos de poner atención y debemos de tratar todo lo posible para poder destacar, desarrollar la voluntad de Dios en nuestra vida para poder cumplir el oficio de un anciano. El que desea el obispado necesita que entender esto. No estamos sirviendo a ningún patrón, a ninguna persona, estamos sirviendo a Dios para que la santificación y la pureza que existe o que debe de existir en la iglesia, Efesios capítulo 1, versículo 4, continúe. Este es el trabajo del anciano, de mantener la santidad, la pureza dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y no solamente, ¿verdad?, del pecado, sino también miramos nosotros concerniente a la doctrina. Por eso el apóstol Pablo le dice a un joven predicador, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Y segundo, estuvimos viendo, ¿verdad?, de que el que anhela ser obispado o obispo,
necesita que entender que, pues, la iglesia que Jesucristo ha comprado con su propia sangre debe de tener un fin y también, debe de tener un inicio y un fin. El inicio es cuando viene la obediencia al Evangelio. Se somete a la voluntad de Dios y viene a ser sumergido en las aguas del bautismo, en donde hay justificación, consagración por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 habla de eso. Y luego viene a nacer a una vida nueva. 2 Corintios 5, 17 habla de eso. Efesios 2, 1 habla de eso también. Y desde ese momento se inicia una vida nueva en Cristo Jesús. Somos niños en Cristo y por lo tanto debemos de desechar toda inmundicia y desear la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer a un hombre perfecto, a un cuerpo perfecto, a un cuerpo semejante a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo declara 1 Pedro 2:2 y Efesios capítulo 4, versículo 13. Entonces Dios ha colocado a los ancianos, a los dirigentes, Efesios 4:11, para que ellos entiendan de que deben de llevar a la congregación o a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, a una perfección. Efesios capítulo 4, versículo 12. El 11 dice, y Él constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y noten el versículo 12, esa para indica razón, para perfeccionar a los santos, para que nosotros pues podamos desarrollarnos en nuestros propios ministerios. Por lo que el que anhela obispado, necesita que entender que el trabajo es un trabajo inmenso. Estamos tratando con seres humanos, en ocasiones, ¿verdad?, que son un poquito tercos. Y ustedes, predicadores, entendemos, ¿verdad?, lo que me estoy refiriendo. Pues claro, entendemos. Porque en ocasiones, ¿verdad?, no muy fácil se puede instruir y dirigir a un ser humano. Nosotros no tenemos la responsabilidad de cambiar a nadie, sino que la palabra de Dios es la que viene a cambiar a la persona. Pero yo tengo una responsabilidad de implantar, de enseñar la palabra de Dios a la mente de aquellos quienes desean estudiar y aprender para que lleguen a ese punto. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 8 en adelante claramente nos declara esto. Y claro que la semilla que se venga a plantar, alguien más va a venir detrás de mí, ¿verdad?, y ponerle un poquito de agua, como dice, y regar, ¿verdad? Pero Dios es el que da el crecimiento. Es Dios con su propia palabra. Por eso Salmo 119, versículo 130 dice que la entrada de las palabras de Dios ilumina. Viene a iluminar. El apóstol Pablo lo pone, o más bien Santiago capítulo 1, versículo 18 dice que viene a iluminar los ojos de entendimiento. Entonces, el que desea obispado tiene que entender eso. No solamente que viene de la eternidad todo esto, sino que tiene que entender la severidad, el trabajo difícil que envuelve todo esto. Y no lo digo para que se desanimen, sino lo digo, ¿verdad?, para que podamos entender a dónde estamos entrando. Y luego entramos al segundo punto. El segundo punto fue simplemente tratar de ver las cualificaciones que 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante nos habla concerniente a cualquier persona que quiera desear el ancianato. Y como hay varias cosas ahí que el tiempo no nos permitió de entrar, lo dividí en tres categorías. Número 1, la categoría de la familia. Noten lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, el cual Pablo envió a diferentes congregaciones para que se corrigiese lo deficiente, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3,
y para que, Tito, capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? También de Tito, y para que pudiese corregirse lo deficiente y establecer ancianos. Pero noten, primeramente trata con la categoría de la familia. Usted como varón tiene que entender que Dios lo ha criado. Como dice el apóstol Pablo, el hombre fue creado primero. Y siendo creado primero tiene una gran responsabilidad delante de Dios y delante de su familia. Usted es el que Dios ha escogido, ¿verdad? Para que de usted salga la enseñanza, tanto a su esposa como a sus hijos, a la congregación. Y claro, ¿verdad? Que debe de haber una sumisión no tanto de su esposa, pero también sus hijos. Y es lo que habla la categoría de la familia. Recuerde que la mujer, y no que le estés faltando respeto, hermanos, pero la mujer siempre se extiende para tratar de usurpar la autoridad del hombre. Eso claramente lo declara Génesis capítulo 3 y versículos 16 y 17. Dios ahí, si usted estudia la fraseología con los lexicógrafos, se nos da a entender que esa frase está diciendo que la mujer siempre tratará de tomar el lugar del varón. Pero Dios le dice, pero tú serás sumisa a tu varón por causa del pecado que has cometido. Y eso lo declara 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Solo que la categoría de la familia. Segundo, la categoría de la disciplina de sí mismo. Noten todas las palabras que se usan allí en referencia a uno mismo, en cómo debe disciplinarse y cómo debe de hacer. Porque esto es algo serio. Y lo que Dios está tratando de eliminar es de que nadie venga a tratar de salirse de realmente del enfoque el cual se está tratando en ese momento. Puede ser de un conflicto, de un problema o etcétera. Pero que no haya nada en deficiencia en su vida que pueda ser usado, ¿verdad?, para no cumplir el propósito de Dios. Y la última categoría, si usted lee 1 Timoteo 3, se dará cuenta que es una relación con los de afuera. Personas de afuera. Solo que eso fue lo que vimos el día de ayer. Y lo quise decir, ¿verdad?, para que ustedes, quienes estuvieron ayer, ya tengan un concepto de lo que hemos visto hasta este momento. Pero en esta ocasión vamos a ver la importancia. Y claro, ¿verdad? Es clase, hermanos. Solo que tienen alguna pregunta, levántela. Y pues si acaso no puedo contestarla, aquí hay muchos, ahí está Sergio, le puede contestar la pregunta, ¿verdad? Otros hermanos que le pueden contestar la pregunta. Pero vamos a ver ahora, ¿verdad?, la importancia. La importancia del ancianato, ¿verdad? La importancia. Y hay varias cosas que la Biblia nos enseña. Vuelvo a repetir, no vamos a tener tiempo. Mira, ya el tiempo ya voló. Solo que no vamos a tener tiempo de ver todo, ¿verdad? Pero quiero mirar por lo menos algunas para que ustedes entiendan. No sé si lo dije, ¿verdad? Pero incluso estoy escribiendo un libro ahorita, que ya lo estoy terminando, ¿verdad?, que es concerniente a todo esto. Se lo manda a la mano Roger Medina para que lo corrija y lo publique en un libro, y luego ya lo puede obtener y ya tendrá toda la información concerniente a lo que estamos viendo en esta ocasión. Pero claro, ahí está la Biblia, ¿verdad?, que usted puede usar también. La importancia del ancianato es primeramente, hermanos, para mantener, ya dije, ¿verdad?, la santificación. De la iglesia. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Capítulo 12. Sin la santidad, ¿qué nos puede suceder? No podemos ver a Dios. Nosotros tenemos que entender que no podemos entrar en el cuerpo puro, que es la iglesia, ¿verdad?,
y mantener la vida que teníamos anteriormente en el mundo. Tiene que haber una purificación. Por eso, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, y vuelvo a repetir este texto que mencioné hace tiempo atrás, en la primera carta de los Corintios capítulo 6 y versículo 11, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos en Corinto, en el versículo 9 hasta el 10, le da una lista de pecados que ellos están envueltos. Y el versículo 11 empieza, y vosotros erais algunos de estos. Es decir, estabas envueltos en estos pecados. Mas ahora habéis sido, ¿qué? Dice, consagrados, justificados, santificados, dice, por el Espíritu Santo. Cuando uno entra a las aguas del bautismo, tienen que entender, la obra del Espíritu Santo empieza. El Padre hace el llamamiento, Efesios capítulo 1, versículo 4. Y también 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Hace el llamamiento. Jesucristo hace posible que ese llamamiento que el Padre le hace al pecador pueda cumplirse. Efesios 2:10 dice, vosotros sois hechuras suyas. ¿De quién? Del Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo? Con la sangre. Efesios 1:7 dice que por medio de la sangre de Jesucristo tenemos remisión de pecados. Pero ahí está la obra del Padre, ahí está la obra de Jesucristo, y ahora la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya empieza su obra, primeramente, ¿verdad?, por medio de la palabra que se predica. Pero ya una vez aceptando la voluntad de Dios y entra la persona en las aguas del bautismo, entonces ya ahí empieza el Espíritu Santo a consagrar, es decir, apartar a la persona, sacarlo de la vida vieja, del hombre viejo, y meterlo a la iglesia de Cristo. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante dice que cuando uno es bautizado, el hombre viejo viene a morir, debe de morir. Y el Espíritu Santo entonces viene a resucitar al hombre nuevo y lo viene a trasladar a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 nos enseña eso. Y también Colosenses 1:3. Y entonces cuando ya estamos trasladados a la iglesia, entonces la iglesia tiene que mantenerse pura, sin mancha. Y el apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad?, en varios textos. Y déjenme leerle uno de ellos, ¿verdad? Ya les cité Efesios capítulo 1, versículo 4, pero note lo que dice Efesios capítulo 5 y versículo 26. Dice, aquí está hablando del matrimonio, pero Pablo lo está usando en la iglesia. Y Jesucristo dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está comunicando, solo que entonces esta santidad, esta pureza, constantemente debe de ser el trabajo del ancianato. Porque miramos nosotros, que acabo de poner aquí, ¿verdad?, Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, porque esta pureza, ¿verdad?, de la cual estamos hablando, debe de siempre estar, el anciano siempre debe estar vigilando por ella, porque recuerda lo que dice Hebreos capítulo 13 y versículo 17. ¿Quién es el que va a dar respuesta por su alma? El anciano. Y si no me cree, pues vamos a leer el texto, ¿verdad?, para que así ya esté completamente convencido. Dice Hebreos capítulo 13 y versículo 17 de la siguiente manera. Dice 13, 17, dice así. Obedecer a vuestros pastores, se está refiriendo a los ancianos, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El anciano es el que
se viene a mantener, ¿verdad? Al cuidar a la congregación. Yo he oído hermanos que me han dicho, ¿verdad? Porque yo fui anciano casi cerca de 20 años, hermanos. Y cuando los íbamos a visitar o a amonestar, ¿verdad? Tú no tienes ningún negocio de andar metiéndote en mi vida privada. Sí tenemos ese negocio. Sí tenemos ese negocio. Y ese negocio viene por la autoridad que Dios le da al anciano. De vigilar por el alma de los miembros de la congregación. Porque recuerde, uno piensa, bueno, es mi vida, si yo estoy en pecado, déjenme que yo estoy en pecado. Pero uno tiene que entender que el pecado de un miembro de la congregación afecta a toda la congregación. ¿Recuerdan Josué capítulo 7? ¿Quién fue el que pecó? Un solo hombre, Acán, ¿recuerdan? Y Josué se miró tan confiado que con una ciudad bien pequeña dijo, ¿para qué tengo que mandar todo el ejército? Y entonces cuando Josué fue todo enojado a Dios, ¿verdad? Diciendo, Señor, no. Estoy parafraseando, ¿verdad? No vengas conmigo aquí. Hay pecado en el campamento, dice. Hay pecado en el campamento. Anda a arreglar ese pecado, dijo, y entonces ya todo va a arreglar bien. Eso es lo mismo que nosotros como ancianos tenemos que entender eso. Tenemos que mantener la santidad en la congregación. La pureza. ¿Ok? Todo lo que estos versículos no hablan de eso. Pregunta, comentarios, hermano. Ya no pone atención a ese reloj. Pasamos, ¿verdad? Pero nos pasamos. Pregunta, comentario. Bueno, segundo, ¿verdad? La importancia del anciano es para resolver conflicto o conflictos. Una de las cosas que yo fui instructor de escuela de predicadores, en varias escuelas de predicadores, y en donde yo no era director, sino que era instructor únicamente, nunca miré yo un curso de cómo resolver conflictos en la iglesia. Es interesante y es necesario, ¿verdad? Porque va a haber conflictos, pero nunca se nos enseñó en cómo resolver conflictos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. El conflicto dentro del cuerpo de Cristo Jesús tiene que ser hecho de una manera que venga a resolverse conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Y cuando hablamos de conflictos, empezamos con el libro de Hechos, capítulo 6, ahí hubo conflicto. Pero en ese tiempo estaban los apóstoles. Y luego vamos ya hablando de la iglesia en Corinto, un montón de conflictos. Donde quiera hubo conflictos. Pero ¿en dónde miramos nosotros que estos conflictos fueron arreglados por la mayoría de la congregación? Siempre fue por la voluntad de Dios, ¿que no es así? La voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que se venga a implementar, entonces eso es lo que va a causar una solución al problema. Recuerden ustedes cuando el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, dice que no hay entre vosotros, ¿qué? ¿Sabios? Y es interesante la palabra y griega, sofos, que quiere decir una persona madura, una persona que tiene el suficiente conocimiento bíblico y que es maduro para poder arreglar problemas. Y que no es esto, ¿verdad? Una de las palabras que se usa para el ancianato. Y ahorita vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Pero ahorita le digo por el momento lo siguiente. La palabra presbiterios, que es la palabra, ¿verdad? Pastor. Presbiterios. Esa palabra da referencias a una persona espiritual, madura, que tenga conocimiento de la palabra del Señor. Por lo que entonces miramos nosotros que el ancianato es importante porque existen problemas, pero se tienen que solucionar conforme
a lo que la Biblia dice y enseña. ¿Ustedes creen que cuando el apóstol Pablo manda a este joven predicador llamado Tito, en Tito capítulo 1, versículo 5, dice, para que vayas y corrijas lo deficiente? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo le estaba diciendo, para que vayas y vengas a implementar la mayoría del consentimiento de la congregación? Yo no creo. Porque en Tito capítulo 2 y versículo 1, note lo que dice. En Tito capítulo 2 y versículo 1, dice la palabra del Señor lo siguiente. Tito capítulo 2 y versículo 1, pero tú, Timoteo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No con lo que tú piensas, no conforme a tu preferencia o la preferencia de nadie más, sino con lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, la importancia del ancianato, ¿verdad?, es necesario para que pueda haber una solución a los conflictos. Y claro que en ocasiones, hermanos, cuando se vienen a resolver conflictos, la gente tastaruda, la gente contumaz, el hermano o hermana contumaz, aquellos que quieren seguir en la vida de pecado, ¿verdad?, no lo van a recibir bien. Y por lo tanto, ¿verdad?, la Biblia dice que debemos de quitar, ¿qué? La vieja levadura. Y es cuando entran en tipo de disciplina. Y es otro asunto, ¿verdad?, que no tenemos tiempo, pero lo menciono. El anciano tiene que tener el valor, tiene que tener el conocimiento bíblico para poder entrar en estos asuntos que son delicados. Así como el apóstol Pablo, que dice el apóstol Pablo, yo no estoy entre vosotros, pero yo ya he entregado a esta persona a Satanás. ¿Recuerdan? 1 Corintios capítulo 5. Dice, y ahora ustedes tienen que también tomar ese mismo paso. Y noten, anoche mencioné este pasaje, ¿verdad? Noten, estamos hablando del padre, del hijo. Estamos hablando de la madrastra. Estamos hablando del hijo. Y no sabemos si acaso esta familia aún todavía había más hermanos o hermanas de esta persona. Pero Pablo les dice, ¿verdad?, qué es lo que tienen que hacer. No es nada fácil, es difícil. Y el anciano debe de siempre procurar la santidad de la congregación, lo mejor para la congregación, cuando entra en estos puntos de resolver conflictos. Hermano Miguel tenía algo que decir más, lo miro que... Ok. Gálatas 6:1 dice, si algún hermano ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que restauráis por el Espíritu Jesús, etcétera, etcétera. He escuchado que algunos traducen la palabra hermanos espirituales como los ancianos, hacen referencia a los ancianos, y otros hacen referencia a hermanos que son espirituales pero que todavía no son ancianos. Pues el texto simplemente dice hermanos espirituales, hermanos. Es igual como el texto de 1 Corintios capítulo 3. Ahí habla de niños, habla de carnales, ¿me entiendes? Y habla de hermanos espirituales. Y todos esos son categorías que se encuentran dentro del cuerpo de Cristo Jesús, referencia a los cristianos. A los cristianos. O sea que si acaso yo entonces declaro Gálatas 6:1 como solamente a los ancianos, entonces tengo que regresar a 1 Corintios y también aplicarlo ahí a los ancianos. Pero se refiere a todo cristiano. A todo cristiano. ¿Mande? A los ancianos. Creo que Pablo hubiera sido, o el Espíritu Santo hubiera sido más específico en cuanto a eso, no decir, pues llámenos los ancianos. ¿No? Sí. Y ese, Yo creo que sí, hermano, porque lo fue específico en 1 Timoteo capítulo 5, cuando dice, cuando un anciano peca, ya está hablando de un anciano, y está hablando de que su conducta era una conducta pecaminosa. Entonces no traigan acusación, hacer no sea menos de 1 o 2 testigos.
ya se está refiriendo específicamente al anciano. ¿Me entiende? Solo que yo creo que el Espíritu Santo sí fue específico en esas categorías. Solo que entonces Gálatas 6.1, 1 Corintios capítulo 3, se refiere al cristiano. Al cristiano. Ok. ¿Alguien más? Ok. Entonces, regresando, ¿verdad?, a lo que estamos viendo, el anciano, es importante el ancianato, ¿verdad?, para poder resolver problemas dentro de la congregación. Y problemas va a haber, hermanos. Recuerde que entre la iglesia, regreso al texto de 1 Corintios, hay niños en Cristo Jesús que no piensan igual a la persona madura, ¿verdad? En otras palabras, tenemos una bola aquí, un globo, ¿verdad? El hermano espiritual lo está viendo, quizás lo esté viendo en 3D, ¿verdad? En 3 áreas. Y el niño solamente lo está viendo específicamente un punto. Por lo que no vamos a ver las cosas bien, o ojo a ojo. El carnal lo ve diferente, porque tiene una mente, de carnalidad. Y simplemente está tratando de buscar provecho para sus propios deseos carnales. Entonces no lo van a ver igual. Y por eso ayer que dije yo concerniente a las clases a las juntas de varones, ¿verdad? En la Biblia no va a encontrar usted esto que hay juntas de varones. Pero en la junta de varones normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se junta todo varón de la congregación. Puede ser un recién convertido, un hermano carnal y hermanos que ya tienen tiempo en el cuerpo de Cristo Jesús, que se pueden considerar hermanos espirituales. Y cuando los hermanos espirituales llegan a una decisión, ¿verdad? Y si los hermanos carnales son más y los hermanos inmaduros son más, ¿verdad? Pues ya se entra a la democracia. La iglesia de Cristo no es una democracia, es una teocracia. Es lo que Dios dice, lo que Dios ha puesto para la iglesia. ¿Qué importa lo que la mayoría diga? ¿Qué le sobrando? Es lo que Dios dice. Y los hermanos espirituales, mire hermano, aquí dice en la Biblia, sí hermano, pero usted no está considerando a otras personas, no están considerando esto. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Es lo que Dios dice. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? El predicador usa eso para su ventaja, porque puede manipular a la mayoría. Solo que el anciano, ¿verdad?, tiene que estar preparado para ver cuál es lo mejor para la iglesia, para la congregación, pero que siempre venga a manifestar la santidad. Y ahí se empiezan los problemas. Y luego salen del grupo, ¿verdad? Y en vez de arreglarlo, aunque se quede ahí detenidamente este asunto, ¿verdad? ¿Qué empieza? Se empieza la chismología. Ya cuando cae en oídos, y otra vez, hermanas, no que les falte el respeto, ¿verdad? Pero hay hermanas que tienen una lengua muy, muy floja, muy luz. Y esparraman todo, es como dice Santiago, ¿verdad? Se esparraman como fuego. Y luego es bien difícil para parar todo esto, ¿verdad? El mismo médico te dice, si este cáncer se llega a esparramar, vamos a tener que cortar, a lo mejor vamos a tener que amputar parte de tu pierna, a lo mejor tenemos que tener que quitar esto y esto, ¿verdad? Porque por tal de salvar la vida tuya. Porque si no lo haces, vas a morir. Y es lo que le pasa a una congregación. Cuando no se viene a ejecutar lo que dice Eclesiastés capítulo 8 o 9, versículo 11, ¿verdad? En donde no haya una disciplina rápidamente, se viene a acabar. Se viene a acabar todo. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad?, que todo esto entra entre resolver los problemas. Y el anciano es el que debe de estar al tanto de todo esto. Porque el anciano tiene el poder, ¿verdad? Tito capítulo 1. ¿Recuerdan el texto? Tito capítulo 1. Se los leo, hermanos, para que no crean que son mis palabras. Tito capítulo 1 y el versículo 11. Noten lo que le dice el apóstol Pablo a los ancianos, a los cuales es preciso
tapar la boca. Esa palabra tapar la boca, estúdila. Ponerlo en silencio, callarlos. Y hay hermanos que no se callan, callarlos. No dice con fuerza, ¿verdad? Pero dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero note la autoridad delegada por Dios a los ancianos, que tapen la boca. Por eso es que el anciano debe de tener conocimiento de la palabra del Señor. Y la única manera en cómo se va a tapar la boca, ¿verdad? Es con Biblia. Con Biblia. Ahí como dijo una vez un hermano, ¿verdad? A otro hermano. Dijo, hermano, no hombre, con usted no puedo porque pura Biblia. Le digo, oye hermano, pues, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Estamos tratando de resolver un problema con la palabra del Señor y por lo tanto Dios tiene la última palabra. Pero cuando él dijo, no hermano, pues, con usted nadie puede, por pura Biblia. Eso se trata. De tapar la boca de aquellos que quieren trastornar. De aquellos que quieren que resulten cosas deshonestas, que no se hagan conforme a la palabra del Señor. Hermana Vicky. Sí, hermano, yo creo que hay a veces hay confusión entre algunos líderes donde toman como a veces dicen que debe que soltar con espíritu de mansedumbre y cuando aquí también en otros pasajes habla de que deben de exhortar a estos contumaces. Unos quieren como hacerlo muy amorosamente, disciplinarlos y no los exhortan de la manera más correcta. Hay como una confusión. En segunda de Timoteo, capítulo 2, note lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, ¿qué leemos aquí en este texto? Sí, se me está declarando a mí como miembro del cuerpo de Cristo Jesús que no debo de ser una persona contenciosa. Pero también se me está enseñando de que debo de ser apto para enseñar. Ahora, ¿qué debo de enseñar? ¿Qué debo de enseñar? Si estoy tratando con una persona, ¿verdad?, que es contenciosa, es decir, dos contenciosos no vamos a llegar a ninguna parte, ¿verdad? Pero si estoy yo enseñándole a una persona que es contenciosa, mi responsabilidad es de enseñarle. Y claro que dice aquí, ¿verdad?, que dice apto para enseñar, sufrido. ¿Usted cree que una persona que se le enseña sus claridades, ¿qué es lo primero que va a hacer? No, hombre, pues tú te crees todo santucho ahí, ¿verdad? ¿Crees que tú estás todo santo o qué? Te comienza a atacar. Hasta le comienza a sacar trapitos al sol de tu familia. ¿Y a quién no le va a dar coraje de eso? Yo he visto hermanos que se han salido desde el auditorio para afuera y se han agarrado a puñaladas de afuera. Y no estoy exagerando. Hermanas que han hecho lo mismo. Se pone difícil cuando entramos en estos aspectos. Solo que el anciano debe de mantenerse, ¿verdad?, calmado, pero con pura palabra, pura Biblia. Y quizás se arrime a alguien, ¿verdad?, y se lo cachetea. Y ahí está el sufrimiento. ¿Qué haría usted si acaso está arrepentiendo a un hermano, ¿verdad? Y bueno, se ira tanto el hermano, ¿verdad?, que se levanta de puro coraje y te da una aguantada o una cachetada. ¿Qué reacción presentaría usted? Yo conozco hermanos que se los han pataleado, hermanos. Hermanos que han pasado por todo eso. Pero mi pregunta es, ¿qué haría usted? Y el anciano tiene que mantenerse, regresando a la pregunta de la hermana, tiene que mantenerse firme, pero callado. Y sí, pues, ¿quién no se sale, verdad, gritando, no, que tú, que esto, que el otro, y para allá, para acá? ¿Cuántas veces no hemos visto a personas así? Saliéndose, ¿verdad? Hay un conflicto y como no pueden ganar el argumento,
comienzan a atacar al argumentador. Eso en inglés se llama el harmony. Cuando alguien no puede contra la verdad, y nadie puede contra la verdad. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 8. ¿Quién puede contra la verdad? Nadie. Pero cuando eso ocurre, ¿verdad? Salen gritando y echándole para arriba y para abajo. Cristianos. A otro cristiano. Esa persona merece ser cortado. Porque ese momento el Señor ya lo cortó. Ya lo cortó. Merece ser cortado hasta que haya arrepentimiento. Y cuando haya arrepentimiento, entonces tenemos que ver frutos dignos de arrepentimiento. Volver a restaurar o restaurarle, ¿verdad?, la postura al hermano o hermana. Hay hermanos que dicen, no, hermano, inmediatamente, no, denle tiempo a la persona. ¿Qué pasó con el que habla 1 Corintios capítulo 5? Pablo escribe la segunda carta y en el capítulo 2, versículo del 5 en adelante, ya se ha restaurado. Dice, gracias por la amonestación de muchos. No todos le amonestaron, lo disciplinaron, dice, pero gracias por la restauración de muchos. Dice, ahora que ya se ha restaurado, que no tienen cómo lo deben de tratar. Y eso también cae en en el otro lado, ¿verdad? Porque hay hermanos que no sabemos perdonar, hermanos. El hermano pasa para enfrente y pide perdón, ¿verdad? Pero todavía tenemos una espinita adentro que queremos sangre. Como es el americano, we want blood. Como una vez un hermano pasó para enfrente, ¿verdad? Y una hermana vino y me dice, hermano, ese hermano no se arrepintió sinceramente. Le digo, ¿por qué, hermana? No lloró. Le dije, hermano, dije, ¿le leyó usted el corazón o qué, hermano? Dijo, no, hermano, no derramó lágrimas. Le dije, hermana, yo voy a aceptar su arrepentimiento, le dije. Claro que va a haber tiempo de probar, ¿verdad? Si acaso verdaderamente se arrepintió. Pero ella quería lágrimas. Y nunca aceptó el arrepentimiento a tal persona. ¿Ibas a decir algo tú? ¿Hasta dónde puede ser la firmeza del anciano cuando hay mucho descontrol? ¿Hasta dónde llega la firmeza del anciano? De poder calmar cuando hay mucha interacción entre la hermandad, que pueden bocatear o hacerle algo. ¿Hasta dónde va la firmeza de los ancianos? Pues la tiene total. Es una autoridad delegada que él tiene, ¿verdad?, para llegar a ese punto. Ahora, lo más sabio ya cuando se mira que se perdió el control, lo más sabio, ¿verdad?, es terminar todo y ya entonces tratar con las personas quienes realmente el problema está envuelto. Porque si envuelve a toda la congregación y luego entra el compadrerismo, no el compañerismo, el compadrerismo. Como ya estaba diciendo, ¿verdad?, en la iglesia hay muchos clics. Y ahora no batalla uno, ¿verdad?, con esta persona, sino que ya están, como hoy en día, ¿verdad? Cuando yo crecí, hermanos, cuando había, y no me estoy jactando de eso, ¿verdad?, pero cuando yo crecía, cuando había pleito, ¿verdad?, era nomás uno con uno. ¿Recuerdan? Y ahora, ¿verdad?, hay pleito, ¿verdad?, y tienes como 5 o 6 detrás con el que vas a pelear. Y si peleas con el que vas a pelear y miran que estás ganando, entonces se arriman todos y comienzan a golpearte. Y uno dice, bueno, eso es lo del mundo. En la iglesia pasa lo mismo. Eso yo le llamo compadrerismo, los compadres. No, pues ¿cómo le vas a decir a este hermano así? Oye, no están ni pensando bien, no están ni actuando bíblicamente. Simplemente están defendiendo. Y no lo dudo que tengan una junta secreta en una parte, ¿verdad? Y ya se están toreando uno al otro. Pero la cosa es que eso ocurre. Ocurrió en el Nuevo Testamento, en las iglesias. Y Pablo les dijo, ¿quieren que vayan con palabras suaves o quieren que vayan con una vara? ¿Recuerdan Pablo? Pablo dijo, yo no voy a ir a tratar no. ¿Quieren que vayan con palabras suaves o quieren que vayan con una vara? Y le estaba hablando a los corintios, porque así había ese tipo de personas ahí.
Solo que vuelvo a repetir, cuando este tema se toca, ¿verdad? Sí, envuelve la disciplina, envuelve muchas cosas. Y el anciano tiene que estar preparado, tiene que tener la astucia en cómo manejar bien estas situaciones, hermanos. En ocasiones es bueno, ¿verdad?, hablar con la persona individualmente. Pero recuerde, cuando se amonesta algo así, ¿verdad?, esa persona va a salir y aunque le diga, hermano o hermana, no diga a nadie nada de esto, es entre nosotros y usted. Al rato la mitad de la congregación sabe. Y mi pregunta es, ¿cuál fue la intención de llevar esto en puro chisme a otras personas? Y noten a quién se lo vino a chismear. A los compadres. No a toda la congregación, porque ellos saben bien quién y quién no. O sea que viene a alborotar el panal de avispas. Y entonces ya vienen con la anciana, pero ya vienen con las uñas sacadas. Ya vienen a pelear. No vienen a resolver el problema. Solo que, otra vez, resolver el problema. Estamos estudiando la importancia del ancianato para mantener la santificación o la pureza del cuerpo de Cristo Jesús y también para resolver conflictos, pero conflictos, una resolución amable, pacífica, en donde todos ganan. ¿Sí, hermano? Oh, I'm sorry. Did you have a question? Well, you kind of covered it, or you kind of already said it. Nada más, mi comentario iba a ser eso, que muchas veces, no nada más los ancianos, los cristianos, dejamos que nuestras emociones sean lo que nos guíen en lugar de la palabra de Dios. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, que Él, aunque sí tenía empatía hacia los demás, Él nunca se desvió de la sana doctrina, siempre se respaldó con la palabra de Dios. Y nosotros no, siento que si uno desea ser obispo, desea ser anciano, tiene que tener esa sabiduría para saber cómo separar esas emociones. Sí. Como dice usted, nos hacemos amigos, claro, Dios nos hace hermanos, pero nosotros nos hacemos amigos a veces y dejamos que esas emociones sean lo que nos guíen en lugar de... Así es. Y yo creo que 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 cubre esos aspectos, hermana. Porque dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Ahí nos está enseñando que debemos disciplinar nuestras emociones. Porque ¿de dónde salen los conflictos? Dice Santiago 4.1, de adentro de uno. Esas son las emociones. Las emociones. Entonces, uno no tiene que ser contencioso, tiene que disciplinar y mantener en orden eso. Pero luego dice, apto para enseñar. Eso es lo intelecto. Solo que uno puede acercarse a un problema, ¿verdad?, con las emociones, pero va a salir por debajo de la mesa. O se puede acercar al problema intelectualmente con la palabra de Dios. Y ahí pues va a establecer la voluntad de Dios. Ese mismo texto lo enseña de esa manera también. Okay, ¿verdad? Yo creo también que los problemas también se tienen que solucionar a su tiempo, ¿verdad? Muchos tienen que solucionarse luego y otros se les da tiempo. Ahí está la sabiduría del anciano, que sepa que no debe dejar los problemas que maduren mucho, que lo más pronto que posible se puedan arreglar, los que se pueden arreglar pronto, pero hay otros que claro que se lleva más tiempo. Así es. ¿Ha notado algo usted, hermano, aquí? Ustedes, hermanos que quieren ser ancianos, ¿verdad?, no han hecho ningún comentario, ninguna pregunta. Son las hermanas que están haciendo aquí preguntas. Y regreso a Génesis 3, 16 y 17. Be careful. Hermano, ya se me pasó el tiempo. ¿Les doy un break o les sigo? Un break, brother. 5 minutos, brother. 10 minutitos, hermano. ¿Mande? Ir a tomar café en la parte de atrás. Okay. Irse al baño. Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor.
Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.